En el marco de la violencia sexual, uno de los pasos importantes y fundamentales es la prevención de las ITS, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Este tema inicia con un convenio que se hizo con el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Ministerio de la Protección Social, de donde sale esta publicación del 2011, que dio origen a la resolución 459 de 2012, donde se adoptó este protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Ustedes pueden encontrar también otros referentes en el protocolo que se generó en Bogotá, donde hacen algunos aportes adicionales a las condiciones y aplicados a la red de prestación de servicios que tienen allí. Y por otro lado, en el Valle se elaboró este instructivo para el uso del kit de profilaxis posexposición en pacientes con víctimas de violencia sexual. Probablemente este es el más importante porque va a la práctica de qué es lo que hay que hacer y de qué es lo que se debe tener en todos los servicios de salud que atienden urgencias, que es donde pueden llegar estas pacientes víctimas de violencia sexual. También encontramos las guías de práctica clínica aprobadas por el Ministerio, donde se está planteando el abordaje sindrómico y el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual y de otras infecciones del tracto genital basados en la presentación clínica, bien sea que sea por úlcera o por secreción o por flujo. Entonces el abordaje se hace desde este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de pacientes víctimas de violencia sexual, estos son los pasos que establece la guía para la atención clínica. Nosotros nos vamos a referir a continuación a dos, que es los medicamentos para la profilaxis. Obviamente tenemos que tener también los medicamentos que puedan requerirse en el caso de que la paciente esté agitada para sedación, y para el manejo de heridas en el caso de que además haya otras heridas que comprometan otras partes de la economía, y además prescribir los tratamientos, procedimientos e interconsultas que requieren las pacientes. ¿Cuáles son entonces los factores a considerar cuando vamos a hablar de la prevención de ITS? Fundamentalmente, ¿qué nos puede incrementar el riesgo? Entonces vamos a tener que evaluar si se presentó trauma vaginal o anal. No es lo mismo, si bien es un hecho violento, por ejemplo, un exhibicionista frente a unos niños, a una penetración o a tocamientos. Entonces, dependiendo del tipo de agresión, vamos a mirar qué riesgo tiene de adquirir o no una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores? Trauma vaginal o anal, sitio sobre el que ocurre la eyaculación, presencia de ITS, que es que la paciente o la víctima tuviera ya ITS, o que el agresor, en el caso de ser conocido o de que haya sido capturado, tenga lesiones presentes. El uso de drogas intravenosas por parte del agresor, si es que se conoce esto o durante la agresión da la impresión de estar bajo el efecto de alcohol o drogas. El número de agresiones, no es lo mismo una sola agresión que agresiones múltiples o múltiples agresores. El uso de métodos de barrera, porque hay algunos agresores que pueden utilizar preservativo y eso va a limitar el uso, la toma de muestras, pero también puede disminuir el riesgo de adquisición de infecciones de transmisión sexual. Si se conoce que el agresor es VIH positivo, o si la agresión ocurre en zonas de alta prevalencia geográfica. Por ejemplo, para el caso de Caldas, las zonas con más alta prevalencia son Dorada y Chinchiná. Entonces, si ocurre una agresión sexual en Dorada o en Chinchiná, que sabemos son las zonas de alta prevalencia, entonces va a haber una mayor posibilidad de que el agresor sea VIH positivo. Entonces necesariamente tenemos que hacer la profilaxis con las víctimas. Y el otro factor de riesgo importante es que el agresor sea de población carcelaria, porque es otro grupo que también tiene una alta prevalencia de VIH. Y la otra condición es el tiempo entre la agresión y el momento en que se inicia la profilaxis, porque si nos llega la paciente una semana después, un mes después, ya no tiene sentido que se haga esta profilaxis. Entonces, como han visto en otras partes del módulo,
Las muestras se deben tomar cuando la agresión ha ocurrido en las 72 horas previas al momento de la consulta. Si ha pasado más de este tiempo, no se justifica tomar muestras porque ya no se va a encontrar ningún resultado. Hay que inspeccionar las ropas de la paciente, si están las del agresor también, pero en la inspección de la ropa de la paciente se debe evaluar si hay roturas, desgarros que impliquen violencia, si hay impregnación con fluidos, como puede ser con semen. Se debe realizar un examen corporal completo de la cabeza a los pies, buscando no solamente las lesiones genitales, sino lesiones en cualquier sitio de la economía y tratar de establecer el tiempo que puedan tener, examen del área genital y anal y un examen de la condición mental de la víctima. Como decíamos, ¿cuándo no se debe realizar examen? Si el evento que se narra se basa solo en tocamientos, no tiene sentido realizar un examen ginecológico en busca de muestras porque no las vamos a encontrar. Si el tiempo entre el evento transcurrido y el momento del examen es mayor, como decíamos, de 72 horas, ya no vamos a encontrar evidencia física, o cuando la paciente sabemos que está embarazada, porque en este caso lo que se hace es documentar la edad gestacional y su correlación con el momento del tiempo de violencia sexual. Eso no implica que no se recojan muestras en el caso, por ejemplo, puede haber una embarazada que ha sufrido una agresión con penetración vaginal y si bien está embarazada, se maneja como una paciente que no estuviera embarazada respecto a la recolección de muestras. ¿Qué es lo que no haríamos con ella? Dar anticoncepción de emergencia porque sabemos que ya está embarazada y para este caso, si ella ya está embarazada, ese embarazo no es producto de la agresión, no calificaría para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces siempre se debe correlacionar el relato y las entrevistas con los hallazgos y con la decisión de realizar este tipo de exámenes. Ahora bien, ¿qué tenemos que investigar y qué es lo que podemos prevenir? Se pueden dar la circunstancia de que tenemos a la víctima solamente, no conocemos al agresor, o puede que se tenga también conocimiento y se tenga también acceso al agresor para poder hacer los exámenes pertinentes. ¿Qué es lo que se busca prevenir? Hay unas infecciones que son por bacterias que podemos prevenir, manejo con medicamentos, antibióticos, y vamos a tener las infecciones por virus que van a requerir un manejo distinto. Por ejemplo, podemos pensar en la profilaxis del VIH, podemos pensar en profilaxis de hepatitis B o de vacunación de hepatitis B, pero no tenemos forma de prevenir infecciones por herpes virus o de prevenir infecciones por virus de papiloma humano luego de una agresión. Entonces recordemos que como nos puede llegar mujeres o hombres que pudieran tener una infección activa, recordemos que la presentación inicial de la infección por sífilis es el chancro blando y que lo que vamos a hacer en estas pacientes es hacer inicialmente una serología con lo que conocemos como el VDRL. Si este es reactivo, nos dice que la paciente puede estar cursando en ese momento con una infección, entonces se debe confirmar con un FTA-ABS o con un test de aglutinación pasiva de partículas. Este no es muy frecuente que lo tengamos disponible, pero en la mayoría de los sitios vamos a tener la posibilidad de realizar VDRL o FTA-ABS. Puede ser que el test de aglutinación pasiva de partículas no esté disponible solo en centros grandes, pero las otras dos pruebas van a estar disponibles. En el caso de la infección por Neisseria, los cuadros que va a presentar la paciente van a ser fundamentalmente la uretritis y la cervicitis. Por esta razón, las muestras generalmente en las mujeres las vamos a tomar del canal endocervical. En una infección activa lo que vamos a encontrar es un flujo purulento y un cuello friable. La paciente puede tener disuria y en el caso de que se nos hable de penetración anal, se debe tomar también una muestra perianal para hacer cultivo de Taller-Martin.
Recordemos además que en sospecha de ITS o en violencia sexual en menores de edad, no basta solamente con tomar la muestra para frotis, necesariamente hay que hacer cultivo de Taller-Martin, es mandatorio el cultivo en menores de edad. La otra infección que puede ser muy similar a la de la Neisseria es la de la Clamidia trachomatis, también nos da un flujo de aspecto purulento. También tomamos muestra desde el endocervix para una prueba rápida de clamidia o para una prueba de ELISA, esta es un poco más demorada, y si obviamente no hay hallazgos clínicos, para eso vamos a hacer la profilaxis, que veremos más adelante cómo la realizamos. La otra infección prevenible con antibióticos será la de la tricomona vaginal, que en el cuadro clínico va a tener el flujo verde espumoso, que si es un cuadro que lleva algún tiempo nos puede dar la imagen de la izquierda, que es lo que se ha llamado la cervicitis en frambuesa, y la prueba de oro va a ser el extendido en fresco que se debe realizar, donde se va a ver la movilidad de la tricomona en la placa. Es importante recordar acá, en la parte de toma de muestras, que los frotis vaginales no es un examen que se haga habitualmente por urgencia en las instituciones de salud. En estos casos es mandatorio hacerla. La norma del hospital no puede ir en contra de la atención de urgencias, de manera que este examen en fresco se va a hacer tanto para ver la presencia de tricomonas como para ver la posible presencia de espermatozoides en fluido vaginal, que nos ayuda a establecer el tiempo posible de la agresión dependiendo de la movilidad que puedan tener los espermatozoides. Vienen entonces las exposiciones a virus que nos generan unas complicaciones de salud mucho mayores, y probablemente la más temida es la del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el riesgo de transmisión con una sola exposición es el que ustedes ven acá. No es que todas las pacientes vayan a adquirir el VIH, pero existe la posibilidad, y la posibilidad va a depender del tipo de la agresión que se haya dado. Entonces tenemos que hay una exposición de bajo riesgo cuando, por ejemplo, la agresión fue con sexo oral y no hubo eyaculación. En el riesgo medio vamos a tener la recepción vaginal, que puede ser con o sin eyaculación, o la recepción anal sin eyaculación, o sexo oral receptivo o activo. Y la que es exposición de alto riesgo va a ser siempre la recepción anal con eyaculación. Por eso inicialmente el VIH fue atribuido como una enfermedad de población homosexual, pero es porque la posibilidad de transmisión es mucho más alta con este tipo de relación. Entonces lo que vamos a hacer con la paciente es tomar una muestra rápida para tamizaje de VIH. Si esta es positiva, se debe realizar la prueba confirmatoria. Vamos a ver en el seguimiento que esta se debe continuar haciendo al menos por un año. En la hepatitis B no es tan temida como el VIH, pero es primero mucho más fácil de transmitirse por una agresión sexual. Ustedes ven que en la recepción anal previamente veíamos en el VIH podía ir hasta el 8%, aquí estamos hablando de hasta un 30% de transmisión por una lesión percutánea. Entonces es mucho más fácil adquirir una hepatitis B que un VIH, pero la hepatitis no tiene tan mal nombre como tiene el VIH. Entonces siempre vamos a tener que tomar muestra de sangre para buscar anticuerpos de hepatitis B, y antígenos para virus de la hepatitis B. Vamos a buscarlos ambos. En la población jóvenes, los niños actualmente, dentro del esquema de vacunación en Colombia, los niños ya tienen esquemas de hepatitis B, los trabajadores de la salud tienen hepatitis B, pero todavía mucha parte de la población general no tiene esquema de vacunación de hepatitis. Por eso dentro de una de las medidas que veremos en la profilaxis es la de la vacunación. En el herpes virus, la forma de hacer el diagnóstico es la valoración clínica. ¿Por qué? Porque las evaluaciones serológicas
en la mayoría de los casos van a dar positivas, porque la mayoría de la población ha estado enfrentada a algunos de los herpes virus, tanto vaginal como oral. Entonces los anticuerpos pueden dar positivos, la presencia de anticuerpos pueden dar positivos, pero eso no nos dice que lo haya adquirido en ese momento o que lo vaya a manifestar en determinado momento. Entonces nos queda la valoración clínica, donde vamos a buscar es la presencia de las úlceras confluentes asociadas a síntomas como malestar general, fiebre y disuria o molestia o imposibilidad para la micción. Y el otro, que no tenemos forma de prevenir tampoco, va a ser el virus del papiloma humano. Entonces lo que tenemos que saber es si el agresor tenía presencia de condilomas en las superficies que estuvieron en contacto con la paciente o si la paciente tenía historia de condilomas previos, pero no podemos en ellas tampoco hacer una prevención del virus del papiloma. Aquí nuevamente la ventaja que tienen las poblaciones jóvenes, especialmente las niñas, es que como parte del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, se vacunó a la población escolar hasta los 16 años, hasta que terminaron el bachillerato, y ya está dentro del programa de vacunación. Ahora la dificultad está en que hay muchos padres que se niegan a que las niñas reciban la vacuna, pero en una población importante ya va a estar vacunada. ¿Qué tenemos que hacer entonces respecto a la parte de profilaxis? En el día 0 vamos a tomar las muestras que ya dijimos, los frotis de endocervis para cultivo de gram y cultivo de Neisseria, la muestra para clamidia, el frotis en fresco para ver tricomonas y para ver la presencia de espermatozoides, y las pruebas serológicas, esto es la serología, la prueba de VIH, la prueba rápida de VIH y las pruebas de hepatitis B. Vamos a iniciar entonces esquema de vacunación de hepatitis B cuando no conocemos el estado inmunológico de la paciente. Si la paciente de pronto dice que puede que tenga alguna dosis de hepatitis B, pero hay dudas, se aplicará además una dosis de gamma-globulina hiperinmune. Y si la paciente sabe que tiene un esquema completo de vacunación, lo que vamos a hacer es la titulación de anticuerpos para ver si efectivamente la paciente es inmune o requiere un refuerzo o una nueva aplicación del esquema. Esto es lo que contiene el kit de emergencia, que debe estar en todas las unidades de urgencias, que va a contener la profilaxis del VIH con todas las tabletas que requiere la paciente o el paciente. Va a tener las 3 dosis del esquema de vacunación de la hepatitis B y va a tener una gamma-globulina contra hepatitis B, y va a tener los antibióticos que necesitamos para la profilaxis de otras ITS, así como la anticoncepción de emergencia, y tiene además las pruebas rápidas para diagnóstico de VIH, de hepatitis B y la prueba de embarazo. No está acá en el kit de emergencia la penicilina cristalina. En algunos esquemas se ha utilizado la acitromicina para la profilaxis de la sífilis, pero se ha documentado alguna resistencia, entonces se debe seguir manejando la penicilina benzatínica como parte de la profilaxis en estas pacientes. ¿Qué hacemos con las pruebas entonces? Si la prueba rápida para VIH es reactiva, nos dice que el paciente puede estar infectado, entonces no se va a hacer profilaxis, sino que se va a proceder a confirmar el diagnóstico de VIH. Si la prueba rápida para hepatitis B es reactiva, tampoco vamos a hacer profilaxis, sino que vamos a evaluar presencia de anticuerpos o necesidad de gamma-globulina hiperinmune. Y si la prueba rápida de embarazo es reactiva, es positiva, quiere decir que la paciente ya está embarazada, entonces no se va a suministrar anticoncepción de emergencia. Si las pruebas son negativas, entonces iniciaremos la profilaxis tanto para el VIH como la hepatitis B y se ofrecerá la anticoncepción de emergencia.
Estas son las opciones de tratamiento que tenemos. Entonces, como les decía, para la sífilis la primera opción es la penicilina benzatínica, una dosis única de 2.4 millones de unidades. En Neisseria se ha hablado del cefixime, la mayoría de los kits vienen es con ceftriaxona. Este esquema que está acá es de 125 miligramos en una dosis única, es el que maneja en la Secretaría de Salud de Bogotá. Las guías del CDC hablan de 250 miligramos, pero vamos a ver que en la mayoría de los casos se aplican 500 miligramos. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una sola presentación de 500 miligramos de ceftriaxona y las otras son de 1 gramo. Entonces hay que hacer diluciones que pueden a la hora de aplicar esta dosis diluida que realmente no sea la dosis que necesita el paciente. En cuanto a la clamidia, entonces se va a manejar una dosis única de acitromicina de 1 gramo y la profilaxis se va a hacer con metronidazol o con cualquier otro imidazol como el tinidazol o el ornidazol en una dosis única de 2 gramos. Entonces esta sería como la opción. Les decía antes, la variabilidad en las dosis de ceftriaxona. Miren que se habla de entre 250 y 500 miligramos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la infección activa estamos hablando de 500, pero si la paciente está embarazada estamos hablando de 125. Los otros son los tratamientos para el manejo ambulatorio de EPI o para el manejo ya de los problemas de úlcera genital o de descarga genital. La acitromicina de 1 gramo y el metronidazol, la dosis única de 2 gramos. En niños, obviamente, vamos a tener que pensar en hacer las diluciones por kilo de peso. La diferencia, hay 2 kits de emergencia, uno para adultos, que es el que trae las presentaciones que les di anteriormente, y el otro es el de niños o para personas con menos de 30 kilos de peso. Ellos lo tienen como menores de 30 kilos, en la Secretaría de Salud de Bogotá hablan de más de 45 kilos, entonces vamos a hacer la dosificación por kilo de peso que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar la profilaxis del VIH? Tenemos que recordar entonces que lo que hay que evaluar es el riesgo de la exposición. Si el riesgo es insignificante porque se habla de tocamientos, probablemente no vamos a utilizar profilaxis para VIH. Si hay más de 72 horas después de la exposición, tampoco lo vamos a utilizar porque ya no cumple su cometido la profilaxis y de todas maneras tiene algunos efectos secundarios. Y si tienen menos de 72 horas, entonces hay que evaluar si el agresor es conocido, que es VIH positivo, se dará la profilaxis. Cuando no se desconoce el estado de seropositividad del agresor, la recomendación del CDC es determinación caso a caso. Para efectos prácticos, nosotros usualmente no vamos a conocer al agresor. Si la paciente llega antes de las 72 horas, se debe realizar la profilaxis de VIH. ¿Qué la vamos a realizar? De esta manera, con lo que trae el kit. Estas son las presentaciones que trae el kit de emergencia. Trae la combinación de sidobudina, lamivudina, para manejar una tableta cada 12 horas por 28 días y la combinación de lopinavir, ritonavir en tabletas para manejar 2 tabletas cada 12 horas por 28 días. Hay una presentación en cápsulas que también podría pensarse en usar, lo que pasa es que las cápsulas tienen una concentración menor, entonces en ese caso habría que utilizar 3 cápsulas cada 12 horas por 28 días. En los menores de 13 años y menores de 45 kilos, entonces vamos a utilizar las mediciones por kilo de peso o por metro cuadrado, también durante 28 días con las dosis que ustedes tienen acá. Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos y lo que trae en la profilaxis. Lo que les decía, miren, este lo trae para mayores de 30 kilos, entonces tenemos la sidobudina, la lamivudina, trae una tableta por la mañana, una por la tarde, para un total de 56 tabletas. El lopinavir, ritonavir va a traer 2 tabletas por la mañana, 2 tabletas por la tarde, para un total de 112 tabletas. La ceftriaxona
aquí ya tienen dosis única de 1 gramo, viene una ampolla, pero ya dijimos que vamos a aplicar 500 miligramos. La acitromicina, una dosis única de 1 gramo, trae 2 tabletas. El metronidazol de 500 miligramos, vienen 4 tabletas de 500 miligramos para una dosis total de 2 gramos. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Entonces, en el seguimiento tenemos a los 15 días, vamos a volver a hacer examen clínico. ¿Por qué? Porque pueden aparecer lesiones o equimosis que no estaban previamente y que tuvieron una aparición tardía. Valoración de exámenes. ¿Por qué? Porque puede que no hayamos se tomó las muestras, pero no teníamos la respuesta inmediata, por ejemplo, de la titulación de anticuerpos, entonces evaluar los exámenes. Tratamiento de ITS que ya pudieran estar presentes en el caso de que no se hubiera recibido la profilaxis, y si el antígeno o los anticuerpos de la hepatitis fueron positivos, entonces se va a suspender el esquema de vacunación. El siguiente control se va a hacer a los 30 días, nuevamente control clínico, valoración de presencia de flujo, de uretritis o de úlceras que pudieran no haber estado cubiertas o porque hubiese presentado de nuevo, por ejemplo, un herpes genital. Hacer una prueba de embarazo a los 30 días, porque si bien hemos suministrado anticoncepción de emergencia, esta no es 100% efectiva, podría haber algún grado de falla, entonces hay que repetir la prueba de embarazo a los 30 días y aplicar la dosis de hepatitis B en caso de que los anticuerpos y los antígenos hubieran sido negativos. A los 3 meses vamos a repetir la prueba de VIH y a los 6 meses vamos a hacer control de VIH, el VDRL y la tercera dosis de hepatitis B. En los controles hay que hacer además, si la paciente está recibiendo profilaxis de VIH, hay que hacer hemoglobina al inicio y cada semana, porque el paciente puede tornarse anémico. Y para todos los otros evaluaciones, por los medicamentos se hacen controles al inicio, a los 28 y a los 60 días con hemograma, perfil lipídico, glicemia y función hepática. Entonces esto era lo que teníamos para hablarles sobre prevención de ITS. Esperamos que esto haya sido de utilidad. Les recordamos que todos los documentos de los que se mencionó al inicio de la charla van a estar disponibles en formato PDF o que ustedes tienen ahí las direcciones electrónicas donde los pueden obtener.